¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad, un verdadero placer saludarlos nuevamente, continuando con esta serie de entrevistas que realizamos aquí en Instagram Live para posteriormente también reproducirlas cuando ustedes quieran en su canal de YouTube, La Pelota está en el fondo. Hoy dejamos a un lado el periodismo deportivo, hoy dejamos a un lado un poquito aquellos conductores, actores que están dedicados al deporte, directamente al fútbol, porque tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a tener con nosotros a un personaje extraordinario, de una mentalidad de las que hay que aprender, de una de esas personas que tenemos que eh, absorber todo lo bueno, todo lo que nos pueden enseñar porque realmente son importantes. Vamos a tener un momentito más aquí a Jorge Font para platicar con él y ojalá ustedes tengan mucho, al igual porque, porque creo que hay muchas cosas que aprender de un triunfador de la vida. Yo así lo describo como triunfador y ya está aquí con nosotros Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, bastante bien. Haciendo aquí la presentación de esta charla, que repito, después subiremos al canal La Pelota está en el fondo en YouTube para que quede ahí y que haya mucha gente que podamos tener tu ejemplo y aprender, porque sinceramente, digo, tuve oportunidad de estar alguna vez allá cuando trabajábamos en Televisa, en alguna charla por parte del Teletón, en fin, de donde pues tú eres el director de filosofía de este, para mí, extraordinario movimiento que es el Teletón. Pero primero que nada agradecerte esta oportunidad de charlar contigo y de aprender un poco de ti. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por invitarme. Jorge, para que la gente sepa con qué gran personaje estamos hablando, les digo que estoy hablando con un licenciado en Administración de Empresas, graduado en el Tecnológico, y que es un tipo que nada lo pudo detener, que habrá gente que no te conozca, pero tú eras un gran esquiador, si está bien dicho así, acuático, triunfador, que ponías en alto el nombre de México, cuando a los 19 años sufriste un gravísimo accidente que pues voy a decirlo, no está mal, creo, a la mayoría nos hubiera dejado para siempre sin motivación para seguir adelante. Esta es la verdad, ¿no, Jorge? Pues mira, yo agradezco mucho tu perspectiva y me parece muy generosa y muy buena onda. Yo si te platico mi punto de vista, yo te diría es que también hay otra parte bien importante en lo que platicas y es como en mi historia, yo creo que es la historia de nosotros, la historia de que, de que cuando yo me caí, me rompí el cuello y tuve este accidente. Pues una de las cosas que yo descubrí de manera como muy pues, existencial, muy así de la vida, es el valor de la comunidad, el valor de los amigos, ese regalo que da, pues da la vida y en este caso de lo que platicamos, que te da el deporte, que de repente, este, el deporte yo digo que es un engaño, Raúl, de repente uno practica deporte y a veces hasta de alto rendimiento y piensas que lo haces para competir y la verdad es que lo haces para hacerte de amigos, que, que en la esquiada yo siempre he pensado que cuando te caes, pues hay que pensar que la lancha siempre regresa por ti. Y esa lancha son los amigos y es la comunidad. Y yo creo que eso es lo que realmente, eh, por lo menos en la historia de mi vida, es lo que me ha dado fuerza. A mí yo no soy muy fuerte. Yo creo que más bien tengo mucha suerte de estar rodeado de buena gente. Hijo, qué palabras, porque yo sí, francamente, tengo una admiración por ustedes, saben de levantar de una crisis tan grande, porque a los 19 años, un deportista triunfador, eh,
en una competencias donde ganabas, donde ponías en alto el nombre de México, con un futuro bárbaro en los estudios, 19 años en preparatoria, y de repente, pues, en una silla de ruedas cuando lograste ya levantarte de una cama. Para mí es una historia de éxito, pero no solo eso, lo que sigue después en tu vida. Siempre vas por más, terminaste los estudios, eres un licenciado, volviste al deporte, o sea, extraordinario, Jorge. Pues mira, yo te diría ahí, Raúl, también que a mí me encanta y te agradezco muchísimo como tu generosidad y tu buena onda. Yo te diría que en esto que dices, yo también puedo plantearlo desde una perspectiva y creo que eso es útil hablar de eso, de decir, yo tengo mucha suerte, Raúl. O sea, tengo mucha suerte porque incluso cuando me accidenté, pues tuve la oportunidad de ser atendido por un neurocirujano de primera en un país en el que a lo mejor solo el 20% de las personas con discapacidad tienen acceso a un hospital o una clínica particular. Tuve la suerte de tener un rehabilitador. Yo cuando me accidenté no existía Teletón, hubiera sido mucho más fácil ahí, pero este, pues tuve la suerte finalmente de haber tenido un rehabilitador súper creativo, ingenioso, que me supo plantear como la rehabilitación y la terapia física y esta parte, pues yo creo que como un entrenamiento deportivo, y creo que eso es tener suerte. Tengo suerte pues de tener una familia donde mi nombre suena como en ningún otro lado, en un país donde, de acuerdo a las cifras de las encuestas de CONAPRED, pues el 12.6% de las personas dicen que no estarían dispuestos a vivir en su casa con una persona con discapacidad. Tengo mucha suerte de poder haber estudiado una carrera profesional y una maestría en un país en el que el 86.6% de las personas con discapacidad tienen como educación máxima la educación básica. Tengo mucha suerte por poder trabajar en la Fundación Teletón y trabajar como consultor en un país donde solo el 5% de las personas con discapacidad ganan más de 6 salarios mínimos mensuales. Y yo creo que el tema, Raúl, y para lo que sirve hablar de esto, y a mí me encanta la posibilidad de compartir contigo, es para darnos cuenta que el desafío es que, ¿cómo hacerle para que esto no sea cuestión de suerte, sino que sea cuestión de derechos, de oportunidades equitativas, de generar una sociedad donde quepamos todos y donde todos podamos en esta diversidad sumarle? Y yo creo que ese es de eso va el compartir. Yo por eso cuando digo que tengo mucha suerte, de verdad no lo digo en un tono de presunción, sino más bien de decir, creo que el gran trabajo que queda, y para eso es importante estas conversaciones, para darnos cuenta que todos podemos sumarle a este ilusión de generar países y un mundo más incluyente. Sin duda tienes razón, o sea, eh, uno, bueno, en mi caso, muchas veces platicando, hablo de que tuve la fortuna de que mis padres me permitieran estar ligado siempre al deporte, lo mío era el fútbol, y que después me apoyaran en mi carrera de periodismo, y tuve la suerte de encontrarme a grandes periodistas que me lograron encauzar y vivir y darle educación a mis hijos. Efectivamente, pero también creo que hay que buscarla con una mentalidad, o sea, eso me lo ha enseñado el deporte, o sea, eh, perdón, pero yo no puedo estar de acuerdo en que todo es suerte, fuerza acá, mentalidad para levantarte, o sea, a mí no me va a derrotar esto y a ti no te derrotó nada hasta el momento, Jorge. Mira, yo creo que lo que dices tú es súper importante y creo que una de las cosas que me encanta me encanta cómo lo transmites es la cultura del esfuerzo. Finalmente yo creo que es bien importante el, 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 pues el darte cuenta. El deporte es la maravilla que regala el deporte. El deporte regala muchas cosas, pero una de las cosas que regala es la posibilidad de conectar el esfuerzo con el éxito. Y yo no conozco, hombre, hay a lo mejor gente que puede tener algunas destrezas o alguna predisposición, pero
Yo la verdad es que todos los deportistas que conozco, por lo menos en la esquiada, que es donde yo estoy más cerca, todas las gentes que han logrado destacar es porque le han dedicado muchísimas horas a lo que hacen. Yo eso te diría que, igual que tú hablabas de tus papás, a mí me acuerdo que el que me lo enseñó fue mi papá, que me decía, a Sergio, mi hermano y a mí, nos decía, mira, si tú quieres destacar en el esquí, es muy fácil. Solo tienes que hacer tres cosas. Esquiar, esquiar y volver a esquiar. Y cuando te canses, volver a esquiar. Y eso se llama disciplina. Y la disciplina, Raúl, no tiene buena prensa. O sea, la disciplina, cuando escuchas, te imaginas primero a la cara de la prefecta de disciplina de la escuela. Y la verdad es que la disciplina en el deporte y en la vida es enamorarte tanto de los medios como de los fines. Y disfrutar tanto el entrenamiento como la posibilidad de que un día te vaya bien en el torneo. Y la otra cosa que regala el deporte, y creo que tienes muchísima razón, es la posibilidad de, de caerte. Y yo no diría de fracasar, porque fracasar no es caerte. Fracasar es no aprender de los errores. Pero el deporte yo creo que sí te regala esa posibilidad de repente no tener el resultado que quieres y no lograrlo. O sea, en el que me digas, en el fútbol, pues tú quieres meter un gol, pero hay 11 pelados del otro lado que van a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Y entonces a veces, pues a veces no todo depende de ti. Y creo que el deporte te regala la posibilidad de preguntarte qué sí depende de mí. Y yo creo que esa es una gran utilidad para la vida. O sea, la pregunta de si yo me centro en lo que depende de mí, dejo de ser una víctima de las circunstancias y me vuelvo un protagonista de mi vida. Y entonces, y así es para la vida, Raúl. O sea, eso sirve para esquiar, ¿no? O sea, si vas a esquiar con otra lancha, con otro piloto, en otro lago, con otro clima, pues vas a esquiar con el mismo chaleco, el mismo wetsuit, la misma cuerda, la misma rutina de calentamiento y va a ser la misma rutina de ejecución porque que depende de ti que sea al 100%. Y si te pasa que en la vida, oye, pues mira, yo no puedo caminar y no puedo a lo mejor mover muy bien mis manos, pero ¿qué sí puedo hacer? Y cuando creo que enfocas tu vida en eso, te vuelves más protagonista de tu existencia y menos víctima de las circunstancias. Y yo creo que ser víctima no ayuda. Tienes toda la razón, por supuesto. Jorge, ayúdanos. O sea, hay un momento en tu vida, 19 años, repito, un crack, hablándolo futbolísticamente, de los deportes acuáticos, y viene tu accidente. Vas a una operación durísima y te informan que no vas a volver a caminar. ¿Cómo levantarte? Y te lo pido en serio porque hay mucha gente que no puede hacerlo. Y que un triunfador como tú, actual campeón del mundo, porque ya platicaremos de que no nada más te levantaste, o sea, sí a una silla de ruedas, pero volviste a la lancha, volviste a ponerte el chaleco y volviste a triunfar en tu deporte. Y eres un ejemplo de vida para muchos. ¿En qué momento tú dices, ah, caray, de esta tengo que salir? Mira, Raúl, yo creo que esto que preguntas a mí me parece muy útil. O sea, muy útil Muy bien. porque, digo, muy útil hasta para mí porque te hace pensar y recordar, pero yo creo que si yo lo tuviera que expresar, yo creo que es un proceso, Raúl, y que hay diferentes maneras de vivir este proceso. Es como una montaña rusa, a veces sientes que vas de bajadita, a veces es todo de subida, pero en general yo te diría que una primera parte, con toda sinceridad, es, a lo mejor te dicen, tienes 99% de probabilidades de no volver a caminar. Y la primera cosa que hace uno, por lo menos yo, es decir, yo soy el 1%, ¿no? Y eso se llama negación, Raúl. Y ¿sabes qué? Que en la vida tiene su utilidad y su momento, porque hay veces que una noticia puede ser tan fuerte que la negación es una manera de amortiguarla. Claro, el riesgo es quedarte en la negación, eso no funciona. Lo único que estoy diciendo es que
que hay veces que hay que ser compasivo con uno mismo y con otros y reconocer que si te dan una noticia súper dura de una pérdida, a veces el negarlo no es una patología. El negarlo es una manera de amortiguar una decisión fuerte. Y luego, claro, Raúl, te vas dando cuenta conforme avanza la vida y las cosas, pues que eso que te estaban diciendo, pues resulta que no eres el 1%. Y que hay cosas que se están perdiendo. Y entonces creo que ahí también es útil, por lo menos a mí me resultaba útil el reconocer lo que se perdía. Y eso también se llama ir aceptándolo. Y ir aceptando también implica aceptar los sentimientos que van acompañando la pérdida. O sea, significa que estar triste no es estar mal. Luego uno le pone etiquetas morales de bueno y malo a las emociones. Y la verdad ¿correcto? es que, hombre, si pierdes algo, si pierdes a alguien, ¿cómo estás mal? No, no estás mal, estás triste y lo que toca es estar triste y lo que toca es, eh, es abrazar esa tristeza. Y yo aprendí de un amigo al que quiero mucho, que se llama Carlo Clérico, que es tanatólogo, es un fregonazo, y me hizo mucho sentido que me decía, mira, cuando uno está triste no tiene energía, y cuando uno no tiene energía para andar papaloteando para allá, lo que haces es mirar dentro, Raúl, y a veces ahí es donde vas encontrando algunas respuestas. Y en mi caso personal, creo que otra parte muy importante en este proceso es no solo mirar dentro y yo mime conmigo y hundirte en esta soledad tú solo, sino el aprender a mirar. Y ahí creo que hay una parte muy importante, por lo menos esa es la historia de mi vida, de descubrir en la mirada de tus amigos y de tu familia a Jorge, digámoslo así, no solo como era o como estaba, porque yo estaba bien fregado. En la mirada de un amigo, dicen que un amigo es el que te acepta tal cual eres. Esa es la Claro. mitad de la verdad, porque la otra mitad es que en su mirada, en un verdadero amigo, te reflejas no solo como eres, sino como puedes llegar a ser. Y yo creo que ahí hay un misterio gigantesco, Raúl, y es el misterio del cariño, del amor. Dicen que el amor es ciego. Eso no es cierto. El amor no es ciego. El amor es el visionario más grande que existe, porque te ayuda a mirar en los demás no solo lo que son, sino a lo que pueden llegar a ser. Y en ese sentido yo creo que es otra parte muy importante y una parte muy poderosa en este proceso que te voy platicando ahí como en etapas. Yo creo que una muy importante sería el darte cuenta de que cuando te rompes tú, se rompe también quien te quiere. Y a veces quien te Sí. quiere se puede romper igual o más que tú. Pero también hay una parte de reconocer que cuando te reconstruyes tú, puedes ayudar a reconstruir a los demás. Y eso te hace volverte a sentir, en el buen sentido de la palabra, poderosa. Es el poder del cariño. Y la última parte, si fuera como una parte bien importante, yo creo que es el sentido. El preguntarte no por qué ocurrieron las cosas, sino para qué ocurrieron y cómo las puedo poner al servicio de otros. Y yo creo que el descubrir la posibilidad de ejercer el derecho a dar es otra cosa que te vuelve a... O sea, finalmente, si te fijas, este proceso que te platico es cómo volverte a sentar en en la cabina de pilotos del proyecto de tu vida, después de que la vida te zarandeó y te puso un buen trancazo. Y yo creo que si tuviera que contestarlo así en proceso, a lo mejor es lo que se me ocurre una respuesta más o menos rápida. Fíjate que escuchándote me haces pensar en los amigos, en tu familia, que ante la tragedia, no sé si llamarla así, de tener un ser querido, de tener un familiar, un amigo imposibilitado de tantas y tantas cosas como puede ser el accidente que sufriste, eh, ¿cómo hacer, cómo hiciste tú
para poderles transmitir confianza y seguridad a ellos, porque a veces lo voy a decir, nuestros enfermos o nuestros duelos no nos permiten eh, ayudar ante esa tristeza, ante ese panorama de la persona que está sufriendo ese problema, ese accidente. Encontramos mal humor, Mm. encontramos rechazo. No te acerques, perdón por las palabras, pero son las reales y creo que a ti no te espanta nada, francamente, que te va a espantar a ti de la manera en que te has levantado en la vida. O sea, llegas y no, no se me acerquen, estoy inválido, Mm. ya no sirvo para nada, quiero estar solo, déjenme. ¿Cómo lograste transmitirle confianza a tus amigos y sobre todo a tu familia para que ellos supieran, porque de este lado también tenemos que dar amor, tú nos das el amor, o sea, la persona en la cama, la persona en la silla de ruedas da amor, pero ¿cómo darle amor a esa persona si a veces nos rechaza? Yo creo que esa es la maravilla y la magia del encuentro, Raúl. Y yo creo que la maravilla del encuentro es que cuando hay cariño nos podemos equivocar. Y no siempre lo que hacemos funciona. Y es como darnos cuenta de, creo que la maravilla y lo digo así hasta en el tema este que es el que nos conecta mucho, Raúl, que es el deporte. Otra vez, la posibilidad de fracasar, es muy humanizante. Y claro, aquí estamos hablando a lo mejor de una situación un poco más, bueno, no un poco, bastante más complicada, pues, pero en el fondo es lo mismo, es como en el deporte, pues vas ganando un partido y no todas las jugadas te salieron, ¿eh? Igual que no todas las conversaciones con alguien al que quisieras acompañar, no todas te salen. No todas las frases o los silencios en una conversación de café, no todas son atinadas. Pero cuando hay ganas y cariño, pues vas ajustando. Y yo creo que de eso va la vida, de ir ajustando y de ir aprendiendo que a veces la empatía, por ejemplo, pues es por aproximación. Si yo me acerco a alguien que, que la está pasando mal, pues primero no todo el tiempo la pasa mal, que ese es como un Ok. primer mito que hay que quitarse, ¿no? O sea, la gente que sufre de tiempo completo, así sufrir 24/7, pues se requiere vocación, la verdad, porque o sea, hombre, y hay gente que a lo mejor tiene desde un punto de vista externo un desafío gigantesco, una discapacidad muy complicada, una enfermedad, una situación muy complicada, pero yo creo que en la vida te regala hasta esos chispazos, Raúl, que a veces regala el sentido del humor, por ejemplo. Y de repente, el sentido del humor, a mí me encanta esta metáfora de que es como cuando todo está oscuro y el sentido del humor es de repente un relámpago ¡pam! Que de repente ilumina y de repente así pasa. O sea, te voy a poner un ejemplo así para que no sea tan abstracto. Yo me acuerdo que para mí una persona que tenía un sentido del humor muy sano era mi abuelo. Y me acuerdo que un día se cayó y se pegó con el filo de una mesa y perdió un ojo. Y entonces me acuerdo que le hablé por teléfono primero, a ver, Tito, ¿cómo estás? Y siempre contestaba, perfectísimamente, muy bien, viejo. Lo único que sí creo que voy a tener que hacer es volver a agarrar la puntería en el golf. Y luego, cuando lo fui a ver a su casa, había un libro ahí en una mesa. Y le digo, oye, este libro está bueno. Me acuerdo que se llamaba El día que Nietzsche lloró. Y me dice, está muy bueno, viejo. Lo voy a leer y te lo paso y hazle como yo. Échale un ojo. Entonces, lo que te quiero decir, Raúl, es cómo, cómo acercarse a quien la esté pasando mal, pues por aproximación, pero a veces la amistad nos permite reírnos y ayudar a reírnos juntos, sobre todo reírme de mí mismo, que me ayuda a tomar distancia. Y por otro lado, si alguien a veces es arisco, si alguien a veces
no te deja acercarte como tú quisieras, pues yo creo que el desafío grande es tratar de entender atrás de esa actitud que hay. Y hay muchas veces hay personas, y lo digo en primera persona del singular, hay veces que habemos personas que pedimos cariño y atención no de la mejor manera. Y creo que Correcto. ahí es la genialidad de las personas que nos rodean, de a veces poder leer ese rechazo como una solicitud de cariño. Y una de las cosas en las que yo creo profundamente, y eso lo aprendí también, es que hay veces, Raúl, que quien más cariño necesita es quien menos se lo merece. Y entonces yo creo que ahí de veras está la posibilidad de decir qué tanto puedo acompañar y qué tanto puedo dar mi cariño a quien desde una perspectiva muy objetiva no se lo merecería. La verdad, tienes toda la... Bueno, ¿qué te puedo decir? Son palabras muy ciertas, muy realistas, y me haces pensar la importancia de saber perder, Mm. de encontrar en la derrota la manera de levantarme para triunfar, y la importancia de reír, de entender que no todo tiene que ser trágico en la derrota, Mm. de aceptarla, de enfrentarla y de muchas veces reírme de mi derrota porque me voy a sobreponer y voy a triunfar. Sí, yo creo que ahí el desafío bien grande es tener a mí por eso incluso, a mí me ha gustado mucho la idea de ensanchar la vida, Raúl. Y yo creo que en una vida ancha, la idea de ensanchar la vida es que quepan las luces y las sombras. Porque creo que si solo tenemos una vida en la que solo caben los éxitos, ojo, no significa no buscar lograr algo. A mí me encanta, la verdad, echarle ganas a las cosas y que las cosas salgan bien, pero creo que el desafío grande del que hablas tú, y me encanta el tema como de decir, oye, en mi vida cabe el fracaso, cabe el error, porque si no cabe, eh, lo que pasa es que me vuelvo o muy sesgado conmigo y peor aún, con los demás. O sea, porque si no cabe el error en mi vida, pues no cabe en la de otros, entonces me vuelvo intolerante y me vuelvo una gente poco útil y poco funcional para el aprendizaje. Y si no cabe el error, pues entonces yo tengo un paradigma de mí que soy perfecto. Y entonces si ya soy perfecto, pues ya no aprendo a nada. O sea, ¿para qué converso con Raúl si ya lo sé todo? No, pues o sea, entonces la vida se vuelve muy aburrida para los que son perfectos. Decía Serrat, bienaventurados los que alcanzan la cima, porque será cuesta abajo el resto del camino. No, o sea, yo creo que ahí es aprender que en la vida hay luces y sombras y que hay que ver la luz que te hace ver la vida con más colores, con más intensidad, y la sombra le da profundidad, la sombra le da dimensión, la sombra te permite valorar la luz. Entonces yo creo que es así, es como ganar un torneo de esquí es padrísimo, caerte en un torneo no es padrísimo, pero puede ser útil porque te ayuda a reconocer que eres persona. Y yo no conozco a ningún deportista, ahí sí, de ningún deporte, que no haya tenido algún tropiezo mayor o menor en su carrera. Totalmente de acuerdo. Ensanchar la vida. Escribiste un libro y así es como se titula. Sí, sí, esa es otra vez, es una idea que fíjate, surgió de esta experiencia de conocer a un chavito en Teletón, Daniel Fontanel, que tenía distrofia. Y pues más que una distrofia es una enfermedad terminal, es complicado. Y yo me acuerdo que me preguntaba por qué pasan estas cosas. Y entonces un amigo al que quiero mucho, que se llama Eduardo Garza, me dijo, mira, Fonta, a veces en las preguntas están las respuestas.
Y si tú descubres algo de ti gracias a Daniel, la vida de Daniel, corta o larga, tiene mucho sentido. Y me di cuenta que tenía razón mi abuelo cuando me decía, mira viejo, la vida no siempre se puede alargar, pero siempre, siempre se puede ensanchar. Y yo creo que de eso va la vida, de ensanchar la vida propia y ayudar a ensanchar la vida de otros, para construir espacios y países donde podamos con vidas más anchas abrazar a más personas. Y yo creo que incluso el deporte es eso, es una oportunidad para ensanchar la vida, como lo es a lo mejor el arte, la poesía. Hay veces que el otro día que me encantó, estaba yo dando un taller y una de las personas me preguntaba, oye, y en este inventario como de una vida integral y tal, pues eso del arte, pues como que pues yo no es lo mío y ¿para qué sirve, no? Y yo creo que es una buena pregunta, hay que preguntarse para qué nos sirven cosas, porque Claro, muchas de estas, pues yo creo que es para ensanchar la vida. O sea, ¿para qué conversar contigo? ¿Para qué leer un libro? ¿Para qué trabajar? Pues para ensanchar la vida. Y sin también, duda. y también a mí me parece que, no sé si a ti te pasa, Raúl, luego hay gente con la que conversas y agradeces mucho que hayan ensanchado su vida y no solo ensanchado, sino profundizado. Y entonces hay gente que tiene, francamente, una geografía interior, un mundo interior interesante. Y entonces, porque luego Por hay gente supuesto. que yo no quiero ser una gente que tenga un mundo interior como muy desértico, ¿no? O sea, que la gente que se acerque contigo diga, uff, ahí está el desierto, ¿no? Aburridísimo. No, no, no. Hay que encontrar, poder ser una persona que dé, que es a mí lo que me parece maravilloso de tu historia, de tu vida, que das, porque no te quedaste en el accidente, seguiste y seguiste compitiendo, Jorge. Digo, para nosotros, los que vivimos en el deporte, por supuesto que tú, o sea, seguiste compitiendo. Yo conozco mucha gente en el deporte, en mi especialidad, digamos, el fútbol, que hay lesiones que terminan con sus carreras por diferentes circunstancias y no logran aceptar que empieza otra etapa de la vida y que pueden volver al deporte. Y tú volviste al deporte y hoy, no sé, 7 veces campeón del mundo, ¿estoy en lo cierto? Sí. Mira, ahí Raúl, yo creo que tienes mucha razón. A mí me encanta esto que pones de ejemplo de cuando puede ser una lesión o puede ser un cambio de vida. O sea, pero es como esta invitación permanente a, pues no sé si la palabra correcta sea reinventarte. Porque incluso Ok. creo que hay algo que ahorita es, pues ahorita, en este momento que nos ha pasado a todos, pues que es esta pandemia. Y la verdad es que, digo, a lo mejor es algo que nos toca a todos y que nos ha invitado a reinventarnos. O sea, yo hace unos meses no me ubicaba en una conversación en Instagram. Es más, de repente no le sé bien ni entrar. Pero pues Ya somos dos. es parte de este reinventarte. Y como dices tú, creo que lo que es interesante es que el deporte a veces es una metáfora de la vida. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, yo cuando me rompí el cuello y descubrimos que había unos esquís y que se podía volver a esquiar y tal, me di cuenta que esquiar eran muchas cosas. Y una de ellas era la posibilidad de agradecer a las personas que le habían apostado a la empresa quebrada de mi vida. Y que esquiar y tirarte al agua y es esta posibilidad de agradecer a la familia del esquí, a mis amigos de todo el mundo que juntaban dinero para mi rehabilitación, que estaban conmigo. Pues una manera de agradecer es esquiar. Hay quien agradece jugando fútbol y hay quien agradece escribiendo una poesía. Mi manera de intentar agradecer fue esa. Y luego, por otro lado, también es esta posibilidad, Raúl, de volverte a sentir tú. O sea, parece mentira, pero es una Gracias. especie de
de echarte al agua, volver a sentir lo que se siente, la fuerza de la lancha, lo fresco, y volver al muelle y tener conversación de cómo sentiste la esquiada, que si la boya, que si el giro, que si... Y luego, este, pues hoy mucho de lo que significa el esquí para mí es la posibilidad de encuentro con Pablo, mi hijo, y entonces pues Pablo esquía y mis sobrinos también. Entonces esa posibilidad de aprender, porque esa reinvención de la que hablas tú no es fácil. O sea, te rompes el cuello y pues es reaprender y reaprender a hacer tu vida, que no, o sea, es complejo todas las dimensiones, y luego volver a aprender a esquiar sentado y luego volver a competir. Y luego, pues yo he tenido un proceso muy intenso, yo diría, y que cuesta trabajo, de aprender a ser el entrenador, Raúl, y de aprender a ser sobre todo entrenador de Pablo, ¿no? De mi hijo, porque ser papá y entrenador es un desafío bien grande. Y Sí. entonces, pues sigue siendo esta parte de poder, eh, que el deporte te regala muchas posibilidades. Hay quien jugó fútbol y luego a lo mejor reinventó su vida y luego es comentarista o luego es entrenador Sí. entonces creo que ese es el desafío importante del deporte y de la vida, el no el ir aprendiendo a responderle a lo que la vida te va preguntando. Y a veces te lo pregunta con un logro, a veces con un accidente, a veces con el avance de la vida y de la edad. Jorge, en algún momento de tu vida, porque me vino ahorita esta idea, vas, entrenas a tu hijo, lo enseñas, llegas a la competencia, ¿no tienes miedo, Jorge? Mira, yo creo que una de las cosas que sí aprendí es que mi accidente fue una total y absoluta tontería. Y yo cuando veo a mis sobrinos esquiar o a Pablo, mi hijo, o a los chavos que tengo la suerte de compartir con ellos, este, la verdad es que lo que he aprendido es que cuando haces algo en la vida, todo lo que hagas en la vida tiene un riesgo. Cero riesgo, cero éxito y cero vida. Qué bonito. Claro, un éxito desmedido y un éxito imprudente, pues es una estupidez. Entonces yo creo que hay que ir buscando cómo, cómo puedes entrenar, cómo puedes practicar un deporte. En el caso del esquí es un deporte de mucha intensidad en poco tiempo, Raúl. O sea, digo, entiendo que el fútbol son partidos de 90 minutos y hay una parte de resistencia y hay una parte incluso de contacto físico entonces hay que entrenar para eso Por y supuesto. entrenar no solo en lo físico, sino en lo táctico y en un montón de cosas. En el esquí es igual, o sea, yo lo que veo con mis sobrinos, con Pablo, es que tienen una rutina de entrenamiento deportivo no solo al esquiar, que ayudan a estar más tranquilo, en el sentido de que si estás fuerte, es menos probable que te lastimes. Y hay una serie de cosas que hay que hacer, pero yo creo que es como como equilibrar los miedos, ¿no, Raúl? O sea, por un lado es el miedo a no hacer nada, que a mí me parece que ese es un miedo a no vivir. Puede ser el peor, ¿no? Porque de ese miedo sí te quedas, aún así que sin movimiento. No me acuerdo quién decía el otro día que era una frase bastante contundente que decía, oye, es que yo conozco gente que se murió a los 60 y lo enterramos a los 80. ¿Sí? O sea, o a los 20, ¿no? Da igual. O sea, este miedo a no hacer cosas que creo que puede ser muy paralizante. Y por otro lado, este miedo también creo que del que señalas tú también, Raúl, muy útil de decir, oye, pues también hay un miedo a no lastimarte, que te invita a tomar acciones inteligentes. Entonces, yo creo que esto de lo que hablas tú es esta gestión del miedo. A mí te diría que hay una parte de pasión y de gusto y de emoción de cuando veo
a Diego, mi sobrino, o a Pato, mi sobrino, o a Martina, o a Pablo esquiando, o a Jaime de nuestros amigos, este, de los que esquiamos ahí más o menos cerca. Y, y pues es esta parte de pasión, Raúl, o sea, seguro le pasa a cualquiera que, pues a lo mejor si fuiste futbolista y en algún momento alguien te dio una buena patada o te lastimó gacho, pues claro que tienes el miedo que no le pase a alguien que tú quieras, pero por otro lado ves un partido de fútbol, te aseguro, y pues hay una parte de pasión que te sale y que se te olvida en la patada, porque lo que estás viendo es la jugada y el Claro, desempeño, claro. ¿no? Son esos detalles diferentes, sin duda, de saber vencer los miedos, de derrotarlos y de que te acompañen como motivación, me parece, porque es lo que estoy entendiendo, que de tus miedos puedes motivarte para salir adelante. Sí, fíjate que en esto que dices tú, creo que el miedo a mí me da la impresión que te ayuda por lo menos, otra vez, son de las emociones que de repente son emociones negativas, ya viste, o sea, Ajá, pero todas las emociones son útiles. Entonces, a mí me parece que el miedo, por una parte, te invita a protegerte, a establecer estrategias para cuidarte. El miedo mal manejado te puede paralizar. Y otra cosa bien importante, Raúl, el miedo a veces también te ayuda a levantar la mano y a pedir ayuda. Y yo cuando lo hice, me encontré una comunidad que me volvió, en la metáfora del esquí, me volvió a echar la cuerda y me invitó a volver a salir esquiando. Y yo creo que el miedo también construye comunidad, porque el miedo nos ayuda a levantar la mano, a declararnos incompetentes, y cuando haces esto, te das cuenta que hay mucha gente que está dispuesta a darte la mano y a generar comunidad. Y yo creo que entonces, otra vez, el miedo es útil, el miedo te protege, el miedo construye comunidad y el miedo mal manejado te puede ayudar o te puede llevar a paralizarte o a veces hay quien lo maneja al revés y entonces para sublimar su miedo lo llevan a actitudes verdaderamente desafiantes, absurdas y te ponen en riesgo. Pero yo creo que es un claro. tema de manejo y otra vez yo creo que lo importante de muchas de estas cosas, si te fijas, Raúl, yo creo que es conversarlo. Luego no es como muy común hablar de esto, o sea, y me refiero sobre todo con gentes cercanas, ¿cuántos de los deportistas de alto rendimiento se atreven a hablar de sus miedos con alguien? Yo te aseguro que es de las cosas que hay psicólogos deportivos muy útiles para eso y que les ayudan a Claro, enfrentarlo. claro, porque también existe el miedo al éxito, ¿eh? Hombre, También existe. es que sabes que, Raúl, yo me imagino, eh, digo, en el fútbol tú sabes más de eso que yo, pero yo me imagino el nivel de autoexigencia que puede tener un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi. O sea, salen a la cancha y todo el mundo espera y manejar eso. O sea, cuando uno de ellos puede ser campeón del mundo, pues en la próxima copa tiene todo que perder y nada que ganar. O sea, Claro. entonces creo que ese son el tipo de cosas que a veces me parece que también es bien importante lo que dices, es saber administrar los éxitos y los logros para no perdernos en ellos y para poder, yo creo que seguir aprendiendo siempre. A mí me gustó mucho una cosa que le escuché en una oportunidad que tuvimos de ir a un entrenamiento de Rafael Nadal en Palma de Mallorca. Y el tío Tony en ese momento todavía era su entrenador. Ujú. Y el tío Tony lo que le decía a Rafa era, tú eres bueno, muy bueno,
para pasar una pelota por arriba de una red. Nada más. Afuera de la cancha eres Rafa. Entonces, a mí me parece que es muy útil en la vida tener un tío Tony. Tener alguien o algo que te ayude a no perderte en tus pequeños o grandes éxitos y que te ayuden a tener los pies sobre la tierra. A mí me parece que, si yo tuviera que decirlo, mi gran tío Tony es mi discapacidad. Y a mí de repente me pudo haber ido bien en un torneo, me puede ir bien en algo en cuestión profesional, pero mi discapacidad me recuerda todos los días que tengo que atender mi cuerpo, que soy frágil, que tengo que tener terapia, que la ida al baño, que la sonda. La discapacidad es un gran tío Tony que te ayuda a no perder, paradójicamente, a no perder el piso. Paradójicamente, claro. Y tú eres nuestro especie de tío Tony también, porque eres el que nos ayudas a todos con estas frases, con toda esta enseñanza, a tampoco despegarnos de la realidad. Y por eso te quiero preguntar, además de lo que estás haciendo en el Teletón, como director ahí de la filosofía de esta gran empresa que es el Teletón, ¿qué más estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer para la gente que tenga contacto contigo? ¿Vas a dar conferencias? ¿Vas a escribir otro libro? ¿Qué vas a hacer, Jorge? Mira, trabajo como consultor en procesos humanos, entonces realmente me dedico mucha parte de mi tiempo profesional a conferencias, talleres también. La verdad es que he de confesarte que disfruto mucho el compartir en una conferencia y también muchísimo en un taller, porque es esta posibilidad de compartir, de escuchar, de aprender, de interactuar. Eh, con este pretexto, digamos, de la pandemia, pues me puse a escribir un curso de resiliencia, que además lo escribí de tal manera que quedó como un libro. Entonces yo espero darle 3 pinceladas más y que pueda compartir un libro sobre resiliencia, que no solo sean, digamos, reflexiones, sino que puedan tener como herramientas, ejercicios, actividades que puedan ser útil pues para esta posibilidad de que cada quien descubra sus recursos de resiliencia. Entonces creo que una de las cosas que me ha gustado ha sido como ir tratando de profundizar en, sin ser especialista, digamos. Yo no tengo un grado académico sobre la resiliencia, pero creo que gran parte de mi vida ha tenido que ver con aprender de eso, estar cerca de personas que me lo han enseñado. Me gusta muchísimo, como ves aquí atrás, me gusta mucho leer y estudiar, entonces me he metido mucho en eso. Y si alguien quisiera entrar en contacto conmigo, pues ahí está mi página, es jorgefont.com. Hay que me mande un contacto, estamos ahí en lo que yo pueda servir en esto. Creo que una de las cosas que me ha regalado la vida, Raúl, ha sido la posibilidad de buscar cómo poder transformar las páginas negras y oscuras del libro de mi vida en páginas que puedan ayudar a iluminar la vida de otros y el libro de la vida de otros. Y creo que pues de eso va mi trabajo y mi vocación. No, la verdad te agradecemos y vamos a estar muy, y cuenta con nosotros, porque vamos a estar muy pegados a saber de este libro, porque hay que saberse levantar. Y tú te has levantado y metafóricamente, o como lo quiera ver la gente, yo te veo más de pie que a nadie, más fuerte en tus pasos, o sea, como decía tu abuelo, que no tenía un ojo, hay que echarle un ojo a tu vida porque caminas más fuerte que nosotros, pisas más fuerte que nosotros, a pesar de estar en una silla de rueda. Y has triunfado en el deporte, has triunfado en la vida y realmente por eso cuando platicando con un amigo como es Nacho Vaca, eh, hermano de José Antonio, que
eh, que Pepe, pues futbolista profesional, que conoces y toda esta familia, me dijeron, oye, ¿por qué no platicas? Sería bueno. Y le digo, no, yo encantado, porque digo, recuerdo algunas cosas que te había escuchado, algunas entrevistas, y les agradezco muchísimo, y te agradezco muchísimo a ti, porque a partir de hoy buscaremos ensanchar nuestra vida. Pues mira, yo creo que esto que comentas es también parte de eso va la vida, de tener amigos que te van conectando con otras personas y de eso va la vida, de tejer redes, redes que puedan servir como, como para el cuidado de los demás. Esas redes que te dan seguridad de saber que si te caes alguien te va a cachar y esas redes que se tejen con el cariño y la amistad que te ayudan como trampolines que te avientan para arriba y en el regreso al río de la vida. Y yo creo que esa es la maravilla y otra vez la magia y el misterio del cariño y de ser amigo. Y pues son de esas cosas muy divertidas de poder estar conversando contigo por el pretexto del Nacho y que además, otra cosa muy importante, son como de esos amigos que luego hay gente a la que quieres más de lo que lo ves. Y luego al Nacho yo hace mucho que no lo veo, pero es padre saber que de repente te echa un telefonazo y Jorge, ¿le puedo dar tu teléfono a Raúl? Porque y entonces a mí me encanta las personas que son como Nacho, que son generosas y que simplemente van por la vida viendo cómo van tejiendo nudos de amistad entre personas. Y no hay una ganancia económica, no hay una ganancia de ningún tipo en lo que hace Nacho. Y yo creo que de eso va la vida, de ver cómo regalando tu vida, anudas la vida de otros y la haces útil. Jorge, te agradezco muchísimo esta charla que ha sido sensacional. Llevamos 55 minutos, casi que se fueron como agua, de lo sencillo, de lo agradable. Eh, Creo que hoy todos los que te hemos escuchado tenemos una semillita ahí, y que vamos a tratar de seguir tejiendo redes entre todos y lo que podamos hacer, avísanos de veras con todo gusto, porque como bien dices, tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestro país, en el mundo, porque seguimos creyendo que una persona que no tiene nuestras mismas capacidades físicas está a un lado, y yo creo que debería de estar siempre al frente y con nosotros. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me encantó de conversar contigo, Raúl, es además el recordar que yo creo que lo que vale la pena ir viendo cómo cambiamos y cambiar para mejorar es pues empezar de adentro hacia afuera y empezar a revisar qué podemos ir cambiando en nosotros mismos, qué podemos ir aprendiendo, en qué podemos ir mejorando. Y yo creo que cuando se va trabajando, pues uno no tiene que andarle dando recomendaciones a nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar cada uno en ver como en esta parte de cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser más útil. Y yo creo que eso, a mí me gusta esta idea de lo que haces tú, que finalmente es esta posibilidad de generar, y creo que ahora viene al caso mi comentario, una epidemia, pero una epidemia de las que valen la pena, una epidemia de empatía, de cariño, de amistad, de búsqueda, de reconocimiento de las capacidades de otros, y yo creo que esas son de las epidemias que ojalá y estos medios, Instagram y estas cosas, sirvan para generar una epidemia de, de sentido del humor sano, de amistad, de alegría y de seguir riéndonos. Y yo te agradezco muchísimo y espero, como dices, seguirnos encontrando en este camino y seguir en esta búsqueda de contagiar por lo menos la intención de ser útiles. Jorge, muchas gracias de veras. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, muchas gracias. Y que vengan muchos éxitos con el esquí.
para toda la familia, para tu hijo, para los sobrinos. No sé si tú vayas a competir todavía, pero si es así, suerte y a ganar. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.